¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día sobre el análisis de la contingencia desde las elecciones que pasaron hasta lo que está pasando hoy día con Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales. Ya ha estado varias veces acá, columnista de diversos medios. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ti, Fernando. Y una de las cosas que me gustó es que me dijiste justo antes de partir de que yo tengo una visión distinta a lo que efectivamente pasó en estas últimas elecciones que acabamos de tener. ¿Qué tan distinto? Sí, a ver, en primer lugar yo creo que hay que entender el contexto. Este año, el año que está terminando, yo creo que es el año del rompimiento de la fe pública por dos casos principales, el caso Hermosilla y el caso Monsalve. Se rompe la fe pública muy fuertemente desde el ámbito, y esto tiene repercusiones más globales. Obviamente en el caso político, un personaje que estaba a cargo de la seguridad y que de pronto empieza a hacer cosas que no están en el contexto, y además lo sabemos todo, de lo que sucedió. Y en el caso Hermosilla tiene repercusiones en el mundo de los abogados, en el mundo del Ministerio Público hoy día, todo el tema de las filtraciones. Es decir, es más global la pérdida de esa fe pública. Y eso tiene una lectura en las elecciones, y ahí esto se conecta con las elecciones. Porque la lectura que se hizo sobre las elecciones, los partidos principalmente, la élite política, dijo, bueno, acá ganamos, estamos preparándonos para la próxima presidencial, como que no ha pasado nada. Y en realidad, cuando uno mira los datos, sí pasaron varias cosas. Primero, hoy día vivimos en una república de independientes. 9 de 16 gobernadores son independientes. Cerca del 60% de los gobernadores no tienen militancia política o renunciaron a sus partidos. Se alejaron. Que hay que decir que independientes, para que la gente que está mirando no lo entienda, significa básicamente que no tienes afiliación política, no significa que tú eres neutro, no significa obviamente que tú eres una persona que, oye, frente a un determinado tema no tienes una cuestión previa de pensamiento o de preferencia. Claro, no, es el vínculo con una tienda partidaria, exacto, con una institución, partido político. Yo me alejo, Claudio Rego, Zafirio en Araucanía, por nombrar algunos, el mismo Mundaca en Valparaíso. O sea, es la república de gente que no quiere identificación partidaria. En el caso de la alcaldía, 60%, 208 alcaldes, se declaran independientes o dentro de lista, es decir, me ayudó el partido, pero yo soy independiente, o independiente puro, fuera de pacto. Y por lo tanto, estamos en una situación, o sea, los partidos al final del año no deberían sacar cuentas alegres. O sea, cuando uno mira y ve los porcentajes de los partidos, solo de los electos en concejales, por ejemplo, sí, estamos hablando de pírricos 13%, 15%, 2, 3 partidos, y después 4, 5% como promedio de votación. Entonces, estamos hablando de una situación bien compleja para los partidos. Entonces, hay un problema en la lectura que se está haciendo, porque claro, ellos dicen, acá siguen las cosas iguales, y si los partidos siguen pensando que esto es lo mismo de siempre, ellos van a tener un problema muy rápidamente en la presidencial. Lo segundo, entonces ahí la República de los Independientes tiene, yo creo, efectos en que hay más discolaje, en que un presidente se va a sentar con gobernadores y el gobernador le va a decir, bueno, pero yo le respondo a mi electorado, no le respondo a mi tienda política. El nivel de disciplina se fragiliza, y eso pasa con los alcaldes, eso pasa con los gobernadores y así sucesivamente. Entonces ese es un primer efecto que es clave para la gobernabilidad democrática. Ahora, convengamos una cosa también, Claudio, que esto tiene también otra cara. Tienen la cara donde los gobiernos tienen
una capacidad de generar vínculos con las institucionalidades regionales muy potente en materia de financiamiento, en materia de obras públicas, en materia de salud, en materia de todas cosas, necesitan no distanciarse tanto. Obviamente, claro, y necesitan además invertir, como tú decías, etcétera, y eso requiere que una negociación que tú la puedes hacer con un partido. Antes, Lagos se juntó con Longueira a principios de los 2000 y negoció una reforma constitucional y la sacó en el Congreso 4 años después y lo negociaron. Ahora tiene que ir a cada alcalde, a cada gobernador y negociar uno por uno qué es lo que quiere. Ese costo de gobernabilidad es muy alto. Eso es lo que está pasando en Chile. En segundo lugar, la segunda gran afirmación es que ganaron los moderados, ganó la moderación, ¿ya? Ganó así como... Ahora, cuando uno mira los resultados, si tú tienes el segundo partido más votado a republicanos, si tú tienes derrotada la UDI, que es un partido tradicional, si bajó la votación de la democracia cristiana, perdió la mitad de sus alcaldes, si Amarillos obtuvo menos del 1%, si Demócrata obtuvo menos del 3%, tú dices, a ver, estoy nombrando a los moderados en el espectro político. El único moderado que le fue bien... El socialismo democrático, ¿no? Al Partido Radical, por un tipo de estrategia electoral que tuvo y quedó muy bien posicionado como la segunda fuerza política de la centroizquierda y que es más moderado. Pero el resto, PPD, DC, Amarillo, Demócrata, le fue mal. Entonces uno dice, a ver, ¿qué estamos entendiendo por moderados? Ya, pero ok, aceptemos que la gente prefirió electoralmente a Claudio Rego, a Tomás Bodanovich, etc. Ya, supongamos eso. Mi problema es que la élite política, si ese es el mensaje, no lo está leyendo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué la élite política sigue haciendo lo mismo que sabe hacer, que es tratar de acumular poder, etcétera, y no responde a lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente es acuerdos y quiere que se coordine la gente. Necesito soluciones y acuerdos. Pero ¿cuál es la respuesta política? Miremoslo. En la derecha, divisiones. O sea... Eso fue bastante impactante, el que incluso ahora republicanos digan nosotros no vamos a ninguna primaria en ningún caso, que de alguna manera, creo yo, es una especie de revancha por no conseguir relativamente acuerdos en las elecciones territoriales. Obviamente, claro. Entonces, lo que tú tienes ahí es que esta elección lo que hizo fue acelerar, es como un acelerante de una fragmentación política que venía, y hemos conversado eso hace 10 años, esto no es efecto de estallido social, esto es anterior, venía una fragmentación, aumenta y por lo tanto, hablemos primero de la derecha, se genera un efecto de dispersión, de fragmentación, de dura competencia por la hegemonía de la derecha. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, el mensaje de la gente, pónganse de acuerdo, la respuesta de la derecha es, compitamos. Entonces, es totalmente contradictorio con la expectativa. Yo creo que Galilea, el senador Galilea de RN, entiende eso, sabe que necesitan una primaria, pero la posibilidad política está muy lejana. Sí. Yo creo que Republicanos va a ir a todo evento, a la primera vuelta, no va a ir a la primaria. Seguramente Rojo Edwards también, porque sabe que le están tratando de quitar votos. Porque él necesita, de alguna manera, el Rojo Edwards rompió con Republicano, rompió con José Antonio Kast y necesita tener un pie de partida para ubicarse donde está. Claro. En ese sentido. Si es que se diluye en una coalición,
a saber quién fue el que portó los votos. Claro, Necesitan eso. y hay grupos dentro de Renovación Nacional, como Carlos Larraín, por ejemplo, que está Que está empujando. en contra de Evelyn Matei. Claro, y que están empujando otras opciones porque la ven débil, etcétera. Entonces, no tenemos un escenario de acuerdo a lo que la ciudadanía esperaba. En el otro lado, en la centroizquierda, yo creo que hay una expectativa que se creó del macroacuerdo para las concejales. Creo que fue interesante eso como fenómeno político. La pregunta es si va a durar para la primaria y ahí va a ser la pregunta del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, no el Frente Amplio, es el que ha tirado la cuerda más hacia la izquierda. Esto viene desde el año 2020 de un congreso que tuvo el PC, en donde opta por un camino en la calle, en el fondo. El camino institucional es cuestionado y opta por el camino de la calle y ha estado en una estrategia, el PC está dividido y le fue mal en la elección. El PC perdió de 6, pasó a 2 alcaldías, no le fue bien. Y por lo tanto la pregunta para la Democracia Cristiana, el PPD, el PS es: ¿vamos en alianza con el Frente Amplio y el PC o tratamos de romper eso y vamos solo con el Frente Amplio? Daniel Núñez ya lo planteó eso ayer, diciendo vamos a estar en el gobierno y en la calle de nuevo, que es una cosa que ya causó chispas cuando se dijo la primera vez eso, porque de alguna manera el gobierno dice, pucha, a ver, me van a estar todo el tiempo punceteando a mí. Claro, y en el progresismo lo que tú tienes es un escenario complejo, porque por una parte tienes un proyecto político fracasado, el proyecto de Boric en términos programáticos, estoy hablando ideológicamente, no le fue bien, y renunció a sus banderas, tuvo que renunciar por la situación política, social, etcétera. Por lo tanto, como proyecto político alternativo, un capitalismo, o sea, una crítica al capitalismo, etcétera, fracasó y se tuvo que adaptar a las condiciones materiales de existencia, ¿cierto? Como diría Marx. Eso por una parte. Y por otra, no hay un proyecto. Hoy día no hay una alternativa de progresista que diga, ¿sabes qué? Vamos para allá. Este es el camino. El camino es, no sé, Suecia, Noruega o el mundo socialdemócrata. Yo creo que Tomás Bodanovich tiene esa intuición. Él, de hecho, anuncia, yo me siento cómodo con la socialdemocracia, pero hoy día, ¿qué significa ser socialdemócrata? Yo creo que esa pregunta, que es fundamental, se está haciendo poco. El PS está empezando a plantear foros, etcétera, para reflexionar sobre qué proyecto de sociedad se aspira. Ese es un problema ideológico que está detrás de una duda que no ha sido resuelta en el caso de Chile. Y en segundo lugar, la falta de un carisma, de una figura que lo encarne. O sea, o es Bachelet o es puras personas que tienen 2, 3% y que no generan adhesión. Entonces, bueno, Bachelet ha dicho todas las veces que le han preguntado que no está disponible, etcétera, lo que no necesariamente significa que diga lo mismo mañana. Pero claro, lo que sí me parece tremendamente interesante de lo que tú estás planteando es que aquí hay dos tipos, si tú quieres, de históricamente posibilidades de acceder al gobierno. O tú accedes, como se hacía básicamente en los 60, que por un liderazgo descollante respecto de todos los demás, los Frei Montalva, qué sé yo, los mismos Salvador Allende, claro, etcétera, Calla, y Jorge Alessandri antes, por ejemplo, o viene ahora acá, tú generas adhesión por tus ideas o por cosas específicas que de alguna manera, hoy día lo puedo llamar por esta nueva expresión que se ha surgido de los gobiernos, que es el tratamiento del miedo. Ese para mí es un concepto que está
está metido el miedo en la población, ¿quién trata mejor el miedo? Totalmente. Yo creo que, y eso es interesante de ayer respecto de Matei. Ella parte su campaña colocando precisamente el tema de la cárcel, el tema de la seguridad, porque está apelando precisamente a eso. Yo tengo respuestas, yo voy a hacer esto, tiene un plan, etcétera, que uno podría cuestionar si es realizable o no, etcétera, en el corto plazo, pero efectivamente la clave miedo y seguridades, seguridad económica, seguridad social y seguridad pública, ciudadana, de salir a la calle, se transforma en fundamental. Entonces yo creo que desde el punto de vista político y recogiendo lo que tú tomas, la patria joven de Frei tenía un proyecto, sí, tenía claro, reforma agraria, tenía una visión de tipo de modelo de sociedad que quería. Allende, ni qué decir. La Concertación tuvo un proyecto político que uno puede decir es muy moderado, etcétera, pero lo tuvo. Tuvo un modelo de inserción económica, política, social, y Bachelet vino a refrescar eso desde el punto de vista del progresismo. Todo lo que tiene que ver con la protección y los cuidados, por ejemplo, el cuidado de la infancia, todo ese tema lo plantea como una idea, pero era una idea clave que tocaba una fibra necesaria en ese momento de 2006 para el país, que era la inserción de la mujer en el trabajo, la autonomía. Era una concepción que venía a refrescar el modelo que había propuesto la Concertación. Boric plantea un elemento refundacional que fracasa como proyecto. Ahora, es interesante eso de Boric, porque pese a esa adaptación que tuvo que hacer, mantiene un 30%, que es la otra noticia del año, que pese a las mayores crisis que ha vivido este gobierno, el teflón del 30% es impresionante. O sea, aquí hay y eso es lo otro interesante de la política electoral. Boric ganó con 4.6 millones de votos. En el plebiscito del rechazo a la nueva Constitución, obtuvo 4,8 millones. O sea, subió 200.000 votos respecto de su elección. Y en esta elección, la centroizquierda obtuvo 5,6 millones más o menos, 5,7 millones por ahí. Y por lo tanto, lo que vemos es que se consolidan dos grandes fuerzas, la centroderecha, la centroizquierda, y un gran intermedio que está definiendo las elecciones. Y por lo tanto, la oferta política, programática y de liderazgo va a ser clave. ¿Y ese intermedio año tiene son 4 millones más ¿Qué características, a tu juicio, tienen en términos de cosas que le hacen tilín, digamos? Es que por ejemplo, un escándalo de este tipo, sin duda, para ese tipo de gente remece más que para militantes de lado y lado. ¿Un escándalo como cuál? Como el caso Monsalve o como... Sabes que no tanto. Es impresionante eso. ¿Por qué? Los casos de corrupción y los casos de abuso de poder remecen mucho más a las élites que a los sectores populares. Porque los sectores populares dicen, más de lo mismo. Claro. Si ellos, lo hemos visto todo el tiempo. Lo hemos visto todo el tiempo. Ese intermedio es sector popular. Acuérdate que estamos en el mundo del voto obligatorio, sí, por lo tanto van a ir a votar. Son sectores populares. La demanda por seguridad es lejos. La idea de la inseguridad permea y cala, y de hecho es un sector muy distante al gobierno de Boric. Los sectores de clases medias y altas apoyan mucho más a Boric que los sectores populares. Y ese es un problema para el Frente Amplio. Entonces, yo diría seguridad, el tema inmigración, que está muy vinculado, pero que también genera mucho porque implica competir por trabajos, implica toda la idea de la tolerancia, obviamente la inseguridad, y trabajo, empleo.
Entonces, Marcel va a ser clave el próximo año, porque el tema económico es clave y la percepción de que Chile no está creciendo está instalada y por lo tanto un gobierno que está de salida, que quiere dejar una herencia, tiene que preocuparse de la seguridad y de la economía. Yo he citado varias veces en distintas partes, también en las clases muchas veces, un libro que me parece tremendamente interesante de Humberto Eco, que no es los clásicos, que se llama Construir al enemigo, y que básicamente es un libro que detalla políticamente, es de psicología social política si tú quieres, detalla las cosas que tú haces cuando necesitas enfrentar a la ciudadanía. Y una de las cosas que tú haces es inventar o construir un enemigo. Tienes que tener a alguien a quien hacer responsable por las cosas que tú no fuiste capaz de hacer o por las cosas que te salieron mal. Siempre hay un enemigo a quien culpar antes de otro. Yo creo que estamos hoy día en el mundo así. Hoy día, más que nunca, estamos culpando a los enemigos y los sistemas democráticos, por definición, tienen la característica de buscar complementarse, hacer... O sea, yo encuentro extraordinario lo que acaba de pasar, donde la UDI se dio en medio punto para la situación de pensiones y todo. Pero tuviste que salió, ¡guau! Pero al tiro, gente de su sector a sacarle la contumelia a Ramírez. Y hoy día se desdijo y dijo ya no. Ya no está en el 0,5, para que tú veas. Entonces, ahí yo creo que es bien relevante lo que tú dices. ¿Qué enemigo está construyendo hoy día la oposición? Porque no tiene una figura. Intentó que Bachelet fuese la figura que confronta, no existe, Carola Toá. Entonces, ¿qué enemigo construye Matei, por ejemplo? El gobierno. Boric. Hoy día Boric es el enemigo, porque Boric tiene la posibilidad de volver al poder, porque tiene posibilidades futuras, y por lo tanto se construye enemigo a partir de ¿qué? Uno, que este gobierno no ha hecho nada en seguridad, y es la paradoja que es el gobierno que más leyes ha aprobado en el Congreso en materia de seguridad. Es el gobierno que va a terminar con un legado de un ministerio de seguridad. Es el gobierno que va a terminar con el mayor financiamiento para las policías de los últimos 14 años, 15 años. Y tú tienes la construcción de un enemigo diciendo este gobierno no hizo nada. Entonces ahí efectivamente la lógica política, y por eso yo discrepo de que ganó la moderación. En las élites políticas la moderación no ha calado, no ha ganado y están radicalizándose. El caso de Guillermo Ramírez, terminamos el año diciendo no va a haber acuerdo, dice Guillermo Ramírez, no va a haber acuerdo, eso lo dijo hoy día. ¿Por qué? Porque sabe que su competencia no es el gobierno, es republicano. Y está en esa lucha y tiene que radicalizarse y por lo tanto yo no veo una élite política el próximo año más moderada. Ahora, siempre es bueno hacer referencia, si tú quieres, a qué tanto lo que está pasando en el resto del mundo, Claudio, contagia de alguna manera o aviva o de alguna manera descompone la situación que tú estás viviendo, porque uno no vive solo y interactúa, lee literatura de afuera, ve diarios, ve tele. Entonces, ¿cómo sientes tú que eso golpea en Chile? Muchísimo. El caso de la elección de Trump va a impactar gravitantemente en la estrategia de los republicanos para llegar al poder. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de un solo mensaje, un mensaje nacional, todo lo que tiene que ver con la desinformación, que caló muy fuerte en la elección de Trump, es decir, estrategias, pero también proyectos de país. O sea, lo que Trump está diciendo es cerrémonos como nación, reforcemos la nación,
Todos esos discursos calan en los distintos espectros políticos y particularmente en la derecha radical. Si tú ves lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia hoy día, de una mayor polarización y la imposibilidad de llegar a acuerdos, es el reflejo de la política actual. Y eso yo creo que Chile está muy cerca de ese tipo de políticas. Sí, es interesante eso que planteas porque, claro, a ti te llega la imagen de una cosa que quizás hace 30, 40 años uno lo hubiese encontrado medio kafkiano, pero que es el tipo más gritón, el tipo que promete pasar bala, como lo han dicho varias, el tipo que dice, síganme a mí y yo los voy a liderar. Una cosa que podía ser casi infantil hace poquito, hoy día está teniendo resultados absolutamente fuertes. Y por eso para este gobierno es clave cómo va a terminar la economía y cómo va a terminar la seguridad. Es decir, si logra revertir tendencias de homicidio, si logra detener clanes de crimen organizado, puede dar vuelta esa conversación, pero esa conversación está instalada muy fuertemente y la elección del próximo año se define en torno al debate de la seguridad. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos, por cierto, mañana tempranito en CNN Chile Radio con Carolina Urrejola y ya estaremos en la noche también con Última Mirada. Hasta luego.